Hola, buen día, profe. Hola. Hola, hola. Buenos Bien. Hoy vamos a arrancar con lo que sería la parte de dinámica, las leyes de Newton. Ustedes el otro día estuvieron con Adrián, empezaron ya lo que era la parte de teoría, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya definieron las leyes de Newton, las 3 leyes, ¿sí? Sí, sí. Bueno, entonces hoy vamos a empezar con la guía número 3. Nosotros para resolver este tipo de ejercicios, bueno, primero definieron lo que eran las 3 leyes de Newton, o principios de Newton. La primera ley de Newton, que decía, que era la ley de inercia, que la inercia que era, que la propiedad que tiene un cuerpo a permanecer en su estado natural, ¿sí? Si un cuerpo que tiene aceleración cero, o sea, una velocidad constante, la fuerza neta resultante que actúa sobre ese cuerpo es nula, por lo tanto ese cuerpo está en reposo o dice que se mueve con una velocidad constante. Esa era la primera ley. La tercera ley, ¿se acuerdan cuál era? Cuando dos cuerpos interactúan entre sí. El principio de regeneración. Claro, se ejercen fuerzas mutuas que son de igual magnitud, dirección y de sentido contrario. Y acuérdense que los pares de acción y reacción actúan en cuerpos distintos, ¿sí? Y la segunda ley de Newton, que es la única que tiene una ecuación, que decía que si una fuerza externa neta que actúa sobre un cuerpo, que adquiere una aceleración proporcional a la fuerza neta, e inversamente esa aceleración es proporcional a la masa. Por lo tanto, la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración que tiene ese cuerpo, ¿sí? Obviamente siempre con aceleración constante. Y esa es la única ecuación que nosotros tenemos para lo que serían las leyes de Newton, ¿sí? ¿Está bien? Después, bueno, definieron lo que era la fuerza-peso. ¿Qué era la fuerza-peso? ¿Se acuerdan? M por G. Claro, era la masa de ese cuerpo por la aceleración gravitatoria, por G, y la reacción de ese peso, ¿dónde estaría? Desde el centro de la Tierra hacia arriba. Exactamente. Después definieron también lo que era una fuerza normal. ¿Qué era una fuerza normal? Era cuando un cuerpo estaba apoyado sobre una superficie, y esta superficie le ejerce sobre el cuerpo una fuerza perpendicular, ¿sí? A esa superficie de contacto, y es hacia arriba. O sea que está empujando el cuerpo, ¿sí? Supongamos un cuerpo apoyado sobre una mesa. Esta mesa le ejerce al cuerpo una fuerza normal, que es perpendicular a esa superficie, y está dirigida hacia arriba, siempre empujando el cuerpo, ¿sí? Bien, después, bueno, definieron, obviamente, esta sumatoria de fuerzas está dada para los 3 ejes, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje Z, ¿sí? Va a ser igual a la masa por la aceleración en Z, esta va a ser igual a la masa por la aceleración en Y, y esta va a ser igual a la masa por la aceleración en X, ¿sí? Es vectorial. ¿Mm? Después teníamos la fuerza neta o resultante, que había 4 casos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, teníamos un cuerpo
que era el caso 1, si yo tenía una fuerza 2 y una fuerza 1 que actuaban sobre ese cuerpo, la resultante de ese cuerpo, ¿para dónde va a estar dirigida? Va a ser la sumatoria de esta fuerza y está dirigida hacia la derecha, porque sería la sumatoria de esas dos fuerzas, ¿sí? Si después teníamos un caso, supongamos una fuerza 1 que está dirigida hacia la izquierda, y una fuerza 2 que está dirigida hacia la derecha y de mayor magnitud, que la fuerza 1, la resultante, ¿dónde va a estar? Va a estar direccionada en la dirección de la fuerza que tiene mayor magnitud, ¿no? Porque la resultante sería la sumatoria de estas dos fuerzas, y una tiene sentido negativo y la otra tiene sentido positivo, ¿sí? Después teníamos otro caso que si teníamos una fuerza horizontal y una fuerza vertical, la resultante de esa fuerza, ¿cómo sería? Un vector que estaría formado por la sumatoria de estas dos fuerzas, ¿sí? Bueno, son los distintos tipos de cómo yo puedo aplicar una fuerza sobre un cuerpo. Después, ¿qué teníamos? Para resolver estos ejercicios, ¿qué hacíamos nosotros? ¿O qué debemos hacer? Primero, Diagrama de identificar... cuerpo libre. Claro, nosotros tenemos que identificar cuál es el cuerpo que queremos analizar. Aislar ese cuerpo, hacer un diagrama de cuerpo libre, como bien dijeron. ¿Qué sería un diagrama de cuerpo libre? Representar en ese cuerpo todas las fuerzas que actúan en el mismo, ¿no? Y después plantear lo que tenemos como la segunda ley de Newton. ¿Sí? Bien. Vamos con el ejercicio 1. Vamos a ver un ejercicio para ver cómo lo podemos realizar. Nosotros tenemos este bloque. Tenemos un bloque que está sujeto con una cuerda, ¿no? Nos dice un bloque de 50 newton de peso, o sea que este ya es el peso, se ubica sobre un plano inclinado sin roce, que forma un ángulo beta de 30 grados. Acá forma un ángulo beta de 30 grados con respecto a la horizontal. El bloque se sujeta con una cuerda que se encuentra fija en la parte superior del plano inclinado, como se muestra en la figura. Y nos pide que calculemos la tensión de la cuerda y la fuerza normal. ¿Sí? ¿Se ve ahí el grafiquito? Más o menos. Sí. Bien. ¿Qué hacemos entonces nosotros? Lo primero que dijimos, ¿qué cuerpo vamos a analizar? El bloque. Este bloque que está apoyado en un plano inclinado. Cuando los cuerpos se encuentran en plano inclinado, así como está este, nos conviene hacer el diagrama de cuerpo libre dibujando el bloque con esa inclinación que tiene. ¿Sí? Para que nos resulte más práctico la descomposición de fuerzas. Una vez que nosotros aislamos el bloque, empezamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre de ese bloque. Pero para ello, lo primero que tenemos que definir sería nuestro eje de referencias. ¿Sí? O sea, tenemos que dibujar nuestro X y nuestro Y. En este caso, vamos a tomar el eje Y positivo hacia arriba, y el eje X lo tomamos paralelo a lo que sería el plano inclinado, y en este caso lo vamos a tomar positivo hacia la izquierda. Como el cuerpo está libre y tenemos una tensión que está hacia arriba, nosotros lo tomamos positivo hacia la izquierda, para arriba, ¿sí? Entonces, una vez que definimos los ejes, ahora sí, díganme qué fuerzas actúan
en el cuerpo que nosotros tenemos acá en este ejemplo, en este ejercicio. La normal. El peso y la normal. Bueno, el peso, primero. ¿Hacia dónde está dirigido? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia el centro. Del centro, vamos a tomar que el centro de masa esté acá, yo tengo una fuerza de peso que está dirigida hacia abajo, hacia la Tierra. Y la reacción de este peso, como bien dijeron hoy, va a estar ubicada en la Tierra, ¿no? Este sería el par de acción y reacción de este peso, ¿sí? Estaría ubicado acá en la Tierra. Bien. Después me dijeron que actúa una normal. Esa normal la ejerce la superficie de apoyo de nuestro plano inclinado sobre nuestro cuerpo. ¿Y hacia dónde está dirigida esa normal? Siempre es perpendicular a la superficie. Va a estar Estaría ahí sobre el eje Y. Exactamente, o sea, perpendicular a la superficie de apoyo. Yo la dibujo acá en el centro, como que sería un centro de masa del cuerpo. Se puede dibujar acá tranquilamente, pero es como que yo tomé los ejes en el centro, entonces la dibujo para representarla sobre su centro de masa. Bien. ¿Y actúa otra fuerza? La detención. Claro, actuaría la tensión que me ejerce la cuerda. ¿Y hacia dónde está dirigida? Hacia el Hacia eje arriba. Y positivo. Exactamente, está dirigida hacia arriba. Bien. ¿Actúa otra fuerza en este cuerpo? ¿Qué les parece? No, no actúa ninguna otra fuerza. No tengo otra fuerza, ¿sí? Tengo una tensión, tengo un peso y tengo una normal que me ejerce el plano inclinado. Nada más. O sea que ya hemos hecho el diagrama de cuerpo libre de nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora nos faltaría ¿qué cosa? Definir qué ángulo forma el peso con respecto a mi eje, ¿no? El que me da como dato me da este beta, que es el ángulo que forma el plano inclinado con respecto a mi horizontal. ¿Y dónde estaría representado este ángulo acá? ¿Qué les parece a ustedes? Va a estar ubicado mi vector, o sea, mi fuerza peso con mi eje Y. Ese sería mi ángulo beta. Que es el que me da como dato que vale 30 grados. ¿Se entiende por qué? Si yo lo dibujo acá, ¿Podría explicarlo? Ahí está. si yo lo dibujo acá, vamos a dibujarlo acá abajo, ahí, acá. Yo tengo mi eje X acá, mi eje Y acá. A mí me dice que me forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Ese beta que está acá arriba sería este beta que está acá, ¿no? Sí. ¿Sí? Si este es mi plano inclinado, vamos a dejarlo con color verde, que es el que pasa el cuerpo acá, este era mi beta original. Este sería mi beta, ¿no? Que me formaría con el I. Acá me está formando un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. Este sería el complemento de beta. Gamma. Y este ángulo que me forma con el peso, ¿cuánto valdría? Si acá me forma 90 grados. Este sería beta.
y este vuelve a ser gamma. ¿Se entiende por qué? Sí, ¿Se entendió? gracias. ¿Lo puedo explicar de nuevo? ¿Y qué ángulo forma este eje X con respecto al Y? No, este no es 90. Acá me forma 90 grados. Por lo tanto, este va a ser 90 menos beta. Y del otro lado, el peso, espere, ¿a dónde lo...? ¿Este se entiende por qué es beta? Porque el plano inclinado, claro. Este lo traslado acá arriba, este es beta. Después acá me forma un ángulo de 90 con respecto al I, y el peso estaba acá. Este, por alterno e interno entre paralela, sería el beta. ¿Se entiende? ¿Ahí se entendió un poquito mejor? O sea que el ángulo que me forma el plano inclinado con mi horizontal, este beta, está siempre que forma el peso con respecto al eje Y. ¿Sí? ¿Se entendió? No sé. Bien. Entonces, una vez que yo defino mi diagrama de cuerpo libre, ¿qué empiezo a aplicar? La segunda ley de Newton. ¿Y qué decía la segunda ley de Newton? Que la sumatoria de fuerzas era igual a la masa por la aceleración. ¿Y en dónde la aplico? Y la aplico en el eje X y en el eje Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿a qué va a ser igual? A la masa por aceleración en el eje X, y sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿a qué va a ser igual? A la masa por aceleración en Y. Bueno, ahora empiezo a definir. ¿Este cuerpo se está moviendo? ¿Qué nos decía? No, Está en reposo, está quieto, está sostenido por esta cuerda. O sea que no tengo el término aceleración. Por lo tanto, sumatoria de fuerza en el eje X y en el eje Y van a ser igual a 0. ¿Sí? Bien. Ahora empiezo a definir, bueno, ¿qué fuerzas actúan sobre el eje X? Miro en el diagrama de cuerpo libre que yo hice, y bueno, a ver, díganme ustedes qué fuerzas actúan sobre ese cuerpo, en el eje X. La tensión. La tensión, bien, y positiva o la negativa. según descomposición yo. del peso. Claro. La tensión, positiva o negativa según el eje que yo tomé. Positiva. Positiva. O sea que me quedaría la tensión. Me dijeron una componente del peso. Y sí, porque el peso está, vamos a hacerlo con otro color así se diferencia. Va a estar formado por una componente en X y va a estar formado por una componente en Y. Esta va a ser Px y esta va a ser Pi. ¿Sí? ¿Positiva o negativa la componente en X del peso? Negativa. Negativa, porque está en dirección al eje X negativo, o sea, menos P en X. ¿Y tengo otra fuerza en X? No. ¿Actúa otra fuerza en el eje X? No, No, entonces esto queda igual. Queda igual a 0. Bien. ¿Y en el eje Y qué tengo? ¿Qué fuerzas actúan sobre el eje Y? la normal,
Normal. ¿Positiva o negativa según como yo tomé el eje? Positiva. Positiva. Normal. Bien. ¿Y qué más? Y el peso. Menos la componente I del peso. Negativo porque va en dirección de los I negativos. Menos componente I del peso. Y todo esto es igual a 0. Y el enunciado que me pedía, que calcule la tensión y la normal. Entonces de acá, yo voy a despejar que la tensión, ¿a qué es igual? Este está restando, pasa sumando a la componente X del peso. ¿Y cuánto vale la componente X del peso? Habría que averiguarla. 50 newtons. Claro, sería el módulo, que es P, ¿por qué? Por el seno del ángulo beta. La componente X del peso. P por el seno. ¿Sí? Bueno, el peso lo tengo y el ángulo lo tengo. De acá calculen lo que vale la tensión. Y de acá, de la segunda ecuación, yo despejo la normal, que es lo otro que yo tenía que averiguar. Si paso el peso del otro lado, me queda que igual a la componente ni del peso. ¿Y esto queda igual? Al peso por componente ni. Coseno de 30. De beta. En este caso beta vale 30. ¿Se entiende ahí? ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, y calcúlenme los valores a ver cuánto les da. A mí en la normal me dio 43,30 Bueno, y la tensión 25. la atención. ¿Y en qué unidades te da? ¿Sería newtons o no? Sería Newton, claro. El peso está dado en Newton. Esto sería en Newton. Y acá están los dos valores, que fue lo que nos pedían que lo calculemos. ¿Sí? ¿A todos les dio igual? Sí. Sí, sí. Bien. Lo importante de estos ejercicios es hacer bien el diagrama de cuerpo libre. El diagrama del cuerpo libre es casi un 80% de este ejercicio. Si nosotros ya acá partimos mal de hacer el diagrama de cuerpo libre, obviamente esto ya está todo mal. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos olvidamos una fuerza que actúa sobre el cuerpo al dibujarla en su diagrama de cuerpo libre, ya acá ya partimos mal y nos da todo mal este ejercicio. O sea que un 80% de la resolución de todo ejercicio es hacer un diagrama de cuerpo libre correcto. ¿Sí? Por eso es importante el análisis minucioso de las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Sobre el cuerpo, bueno, en este caso este cuerpo acá. ¿Sí? ¿Se entendió cómo resolvimos este ejercicio? Sí. Bien. Vamos al ejercicio 2. Vamos a dibujarlo.
¿Qué nos dice el ejercicio 2? Nos dice, si un bloque de masa M, o sea, masa... Profe, no se ve lo que estás escribiendo. perdón. Ahí está. Disculpen. Si un bloque de masa M se ubica sobre un plano inclinado sin roce, o sea que acá ya nos dice que no tiene roce. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que no tenga roce? No estaría actuando la fuerza de roce. Esa fuerza de roce que es la que hace que la superficie con respecto al cuerpo, ¿sí? Que es cuando se desliza, ¿sí? Bueno, nos dice que un plano inclinado sin roce, que forma un ángulo beta con respecto a la horizontal, como muestra la figura. Partiendo del reposo, ya es otro dato, cae una distancia d a lo largo del plano inclinado. Y lo que tenemos que verificar que esa distancia d es igual a 1/2 de la gravedad por el seno de beta por el tiempo al cuadrado. Tenemos que demostrar esto. Bien. ¿Qué les parece? Primero, ¿qué tendríamos que hacer? Diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo sería este que está acá. Si lo dibujamos como está inclinado, tendríamos este cuerpo acá. Perfecto. Bien, díganme ustedes cómo definimos los ejes. Bueno, díganme. ¿Cómo los tomamos? X Y hacia la positivo izquierda y hacia arriba. arriba. Positivo el I hacia arriba, y en este caso, como el cuerpo que hace va a descender, nos conviene tomar el positivo del X hacia abajo, en el sentido del movimiento, ¿sí? Siempre nos conviene tomar el positivo en el sentido del movimiento. Entonces, en este caso, como viene cayendo, vamos a tomar el X positivo hacia la derecha. Bien, una vez que definimos los ejes, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? Díganme ustedes qué fuerzas actúan. La normal, el peso. Bien, y díganme, el peso siempre hacia abajo. Claro. Bien. Y la normal, sentido perpendicular y sobre el eje Y. Perfecto. ¿Qué más? ¿Actúa otra fuerza? No. No actúa más ninguna. O sea, tengo un peso y una normal. Y el ángulo que forma el peso con respecto, este sería mi beta. ¿Sí? Bien. Definimos. ¿Cuál es el paso siguiente? Segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a masa, aceleración. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, masa, aceleración en Y. Este cuerpo en el eje Y, ¿se está moviendo? No. No, No, entonces esto es cero.
se mueve en el eje X, sí, o sea que vamos a tener una aceleración en el eje X. Bien, una vez que nosotros definimos nuestra sumatoria de fuerza para cada eje, ¿qué hacemos? Bueno, ahora, ¿qué fuerzas actúan sobre el eje X? Vamos a bajarlo un poquito ahí. ¿Qué fuerzas tengo que actúan sobre el eje X? El peso, La componente X del peso. Bien. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Según como yo tomé mi eje, el sentido va a ser positivo. Acá yo tengo, esta va a ser mi componente X y esta va a ser mi componente Y del peso. Bien. ¿Tengo alguna otra fuerza sobre el eje X? No. No, no tengo otra fuerza que actúa. Solamente la componente X del peso. ¿Y esto acá igual? A la masa del bloque por mi aceleración en X. Bien. Y sobre el eje Y, ¿qué tengo? la normal y la componente Y del peso. Bueno, normal menos la componente del peso en Y, porque tienen sentido normal es positiva menos el peso, igual a 0. Perfecto. Bien. De la ecuación en la expresión en el eje X, la componente del peso en X, ¿cómo sería? Peso por seno de beta. El peso por el seno de beta. Perfecto. Y esto es igual a masa por aceleración. Vamos a llamarlo en X. ¿Y el peso a qué es igual? M por G. A M, ¿se ve acá? Vamos a seguir acá abajo. El peso es igual a la masa del cuerpo por G, por el seno de beta, igual a la masa por la aceleración, en X. Las masas se van porque son iguales y están en distintos términos acá. ¿Y qué me quedaría? Que mi aceleración en el eje X, ¿a qué igual? A G por el seno de beta. ¿Sí? Bien. ¿Y qué hacemos con esta expresión de aceleración? Bueno, ¿qué sabemos nosotros? Este cuerpo que está acá en este plano inclinado desciende una distancia. Si tiene una aceleración y está sobre una línea recta, supónganse, porque esto está en una línea recta, sobre el eje X, se desplaza, ¿qué movimiento representa ese cuerpo? Si está acelerado. MRV. MRV. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado variado. ¿Y cómo era la ecuación de distancia del movimiento rectilíneo uniformemente variado? Mi X final. ¿Se acuerdan? Sí. X inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Perfecto. Muy bien. ¿Y qué me decía que este ejercicio? Que el cuerpo partía ¿desde dónde? Desde el reposo. Por lo tanto, si yo considero que mi eje X es el 0 donde parte en reposo, esta expresión y esta expresión son 0, ¿no? Por lo tanto, todo lo que me desarrolla esa distancia
que sería mi X, esa distancia va a ser, lo que se desplaza va a ser mi D, ¿no? ¿A qué es igual? A 1/2 de esa aceleración en X por el tiempo al cuadrado. ¿Y esa aceleración en X cuánto vale? Y lo que yo calculé acá abajo. Entonces yo vengo y lo reemplazo acá. Entonces me queda que mi distancia que es igual a 1/2 de G por el seno de beta por el tiempo al cuadrado. ¿Y qué tenía que demostrar? Que la distancia que recorre es 1/2 de G por el seno de beta por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo relacionamos nosotros lo que sería un diagrama de cuerpo libre con un movimiento rectilíneo uniforme? No es que nos olvidamos de las ecuaciones de todo lo que nosotros aprendimos anteriormente, ¿no? Él nos pedía calcular esa distancia que recorre, como tiene una aceleración sobre el eje X, va a representar un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, y lo que hicimos fue tener la ecuación de desplazamiento de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y fuimos reemplazando. La aceleración la averiguamos antes, y esa distancia que recorre en el eje X es nuestra distancia D, que es la que tenemos que averiguar. ¿Se entiende? Sí. Y acá representamos la ecuación en el eje Y, pero en realidad no la usamos porque no nos pedía ni la normal, no nos pedía nada, o sea que la indicamos, pero no la usamos nunca, ¿eh? ¿Se entendió cómo se resolvió este ejercicio? Sí, sí. Sí, se entendió. Bien. Ahora hagan el 3 entonces, a ver si lo pueden plantear. Era el de la araña, creo que es el 3. Dice una araña de 2,0 por 10 a la menos 4 kilogramos de masa, está suspendida de una hebra delgada de telaraña. La tensión máxima que soporta esa hebra antes de cortarse es de 2,1 por 10 a la menos 3 newton. Y nos pide que calculemos la aceleración máxima con la cual la araña puede subir por la hebra con toda seguridad. ¿Qué les parece? Nosotros tenemos una araña. Vamos a poner una araña, no sé cómo. Está suspendida de una hebra. Perdón, profe, Hebra ¿podría delgada. subir la cámara? Ah, perdón. Gracias. Nosotros tenemos una araña que está suspendida de una hebra delgada. Si nosotros queremos hacer un diagrama de cuerpo libre de esta araña, ¿qué les parece? ¿Cómo sería el diagrama de cuerpo libre? Solo el eje Y. Sobre el eje Y, claro. ¿Y el eje Y cómo lo tomamos? Si está subiendo, porque nos dice que calculemos la aceleración máxima con la cual la araña puede subir por la hebra. Positivo Tomamos hacia arriba. positivo hacia arriba, claro. Nuestro eje Y va a ser positivo hacia arriba. Bien. Ahora, ¿qué fuerzas actúan en esa araña? ¿Qué les parece a ustedes? Está suspendida. Acuérdense, Normal no habría. normal Sería una únicamente, tensión en realidad lo que... normal únicamente si el cuerpo está apoyado sobre una superficie, sobre algo. Yo sé lo que quiso decir. En realidad sería el peso, que apunta hacia abajo, que es M por G, y una tensión. No sería una normal, sería una tensión, ¿sí? Que me ejerce la hebra con respecto a la araña.
¿Sí? Si yo corto esta hebra acá, me está tirando a la araña hacia arriba. O sea que yo tendría una fuerza, peso, y una tensión que está dirigida hacia arriba. Bueno, ¿y ahora qué tendría que hacer yo? La sumatoria de fuerzas en I. Va a ser sumatoria de fuerzas en el eje Y, claro. ¿Y cómo sería? Sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿a qué va a ser igual? Tensión menos peso. Va a ser igual a la masa por la aceleración. A la masa de la araña por la aceleración. En este caso una aceleración en Y, porque está toda dirigida en el eje Y. Nosotros tenemos que averiguar qué aceleración máxima con la cual la araña puede subir con total seguridad. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre el eje Y? Sobre el eje Y. ¿Qué me dicen ustedes? La tensión y el peso. La tensión y el peso. Nosotros tomamos positivo el eje en sentido hacia arriba. Por lo tanto, ¿cómo quedaría nuestra ecuación? T La positivo y tensión P negativo. positiva, claro, Tensión positiva menos el peso igual a nuestra masa por la aceleración en Y. ¿La tensión yo la conozco? sí, Sí, me daba como dato. ¿El peso lo conozco? Y sí, porque me daba la masa. ¿Masa por qué? ¿Y acá qué puedo despejar? Si quiero averiguar la aceleración, despejo la aceleración. ¿Y cómo me quedaría? La tensión menos el peso dividido la masa. Bueno, reemplacen a ver cuánto da. Y calculen la aceleración. .7 me dio, no sé si puede ser. Puede ser, ¿por qué no? Entonces, la tensión era 2,1, creo que era 2,1, ¿no? Sí, por 10 a la menos 3 Newton. Menos, la masa era 2,0 por 10 a la menos 4 kilos por 9,8 dividido, bueno, 2,0 por 10 a la menos 4. Acá una aceleración 0,7. ¿Qué unidades? Estos kilos se van y te quedan metros sobre segundo cuadrado. Bueno, no sé si le dio a todo igual o no. 0,70, 0,7. Hola, Magali, no hay problema. ¿A todos le dio 0,7? Y la unidad quedaría metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque me quedaría Newton sobre kilogramos. El Newton era kilo por metro sobre segundo cuadrado, dividido kilos. Los kilos se van,
y esto me quedaría metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. El 4 se los dejo a ustedes para que lo resuelvan. Para la clase que viene vamos a hacer el 5. Bien. Aguanten que lo dibujo un poquito más o menos como para que tengamos una referencia. Este sería el 5. Nos dice, 2 bloques cada uno con una masa de 20 kilos apoyados sobre una superficie sin rozamiento. Entonces ya nos dice que la masa de A es igual a la masa de B es igual a 20 kilos. Como muestra la figura, se considera que las poleas carecen de peso y de rozamiento y que se conectan por una cuerda que es inextensible y de masa despreciable. ¿Por qué nos dice esto? Bueno, porque nosotros en estos ejercicios, que son los primeros que estamos haciendo, donde no consideramos lo que es la masa de la polea, y consideramos que la cuerda, el peso de la cuerda con respecto al bloque, es muy pequeño, entonces lo despreciamos. Y que son inextensibles, o sea que las cuerdas no se estiran, ¿sí? Son cuerdas rígidas. Lo resolvemos de esa manera estos ejercicios. Por eso nos aclara. Y nos pide que calculemos el tiempo requerido para que el bloque A, partiendo del reposo, recorra una distancia de 4,9 metros sobre la superficie del plano. Y la otra parte que nos pide que calculemos la tensión de la cuerda que une a ambos bloques. Bien, primero, ahora ya tenemos 2 bloques. No tenemos un solo bloque como veníamos trabajando anteriormente, o un solo cuerpo. Ahora tenemos 2 cuerpos. Por lo tanto, vamos a tener que hacer 2 diagramas de cuerpo libre. Les pregunto, ¿qué les parece a ustedes? Si este plano está inclinado, ¿cómo se movería este mecanismo? A ver. ¿Para dónde se movería? A la izquierda. Tendría un movimiento para allá, ¿no? Vamos a hacer que se mueva con una aceleración para allá. ¿Sí? Bien. Dijimos que tenemos 2 bloques, tenemos que hacer 2 diagramas de cuerpo libre. Por lo tanto, vamos a tener que hacer el diagrama de cuerpo libre de A y diagrama de cuerpo libre de B. El cuerpo A, ¿cómo lo dibujamos? Y como está inclinado, acá me olvidé que creo que un ángulo beta por acá. 30 grados. Como está inclinado, acuérdense que nos conviene dibujarlo, el bloque A, con la inclinación que tiene el plano inclinado ahí, para hacer el diagrama de cuerpo libre. Y el bloque B está apoyado sobre un plano horizontal, sería ese. Bien. Vamos a definir los ejes en el cuerpo A. ¿Cómo los tomamos? AX positivo para la izquierda. Oh, sí, exactamente. Dijimos el eje Y y el eje X. Siempre vamos a tomar, si el movimiento es hacia abajo, el positivo del X hacia la izquierda, en este caso, y positivo hacia arriba. Perfecto, bien. Díganme qué fuerzas actúan en el cuerpo A. La normal, peso, tensión y aceleración. Normal
sería dirigida hacia arriba, vamos a hacer una normal de A, un peso, que va a ser el peso de A, que está dirigido hacia abajo, ¿y qué más? La tensión de cuerdas, Tensión, ¿y hacia dónde está dirigida esa tensión? el negativo de X. ¿Está dirigida hacia abajo o hacia arriba? Para arriba. Hacia arriba. ¿Sí? La tensión está hacia arriba. En el eje, en los X negativos. Bien. ¿Y el ángulo beta, dónde va a estar ubicado? Siempre dijimos que era el peso, la fuerza peso con el I, con el eje de la I. Por lo tanto, el beta va a estar ubicado acá. Bien. ¿Tenemos alguna otra fuerza que actúa sobre el cuerpo A? ¿Qué les parece? No, No. No, no tenemos ninguna otra. Bien. Ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del cuerpo B. Perdón, profe, ¿por qué la aceleración no actúa? ¿Por qué qué? La aceleración no actúa. No dijimos nada de la aceleración, Rocío. ¿Por qué no? Estamos definiendo... No, pensé que en el diagrama de cuerpo libre habíamos puesto la aceleración hacia el eje positivo de X. No. No. Acá dijimos que se mueve hacia abajo nada más. Que va a tener un Ok. movimiento de aceleración hacia abajo. Gracias. No. El cuerpo A. El diagrama de cuerpo libre. Y acá el cuerpo B. Bien. ¿Cómo tomamos los ejes en el cuerpo B? En el cuerpo B, díganme, a ver. Positivo hacia arriba y hacia la izquierda. Positivo hacia arriba. Perfecto, Ali. Y el X, como el cuerpo se va a mover hacia la izquierda, lo tomamos positivo hacia la izquierda. Bien. Ahora díganme ustedes qué fuerzas actúan en el cuerpo B para hacer el diagrama de cuerpo libre. Va a actuar, La normal, el peso en Y y la tensión de cuerda en el X. perfecto, o sea, va a actuar un peso hacia abajo, que va a ser el peso del B, que va a ser la masa de B por la gravedad. Va a actuar una normal que está dirigida hacia arriba, que va a ser normal de B, que es la que le ejerce el plano al cuerpo, y me dijeron que va a actuar una tensión, que es la tensión de la cuerda, que va a estar ¿hacia dónde? hacia el eje X positivo. Hacia la izquierda, bien. Esta va a ser una tensión. Perfecto. ¿Actúa otra fuerza en el eje, en el cuerpo B? No, No actúa ninguna otra fuerza. Entonces, paso siguiente, aplicamos ley de Newton, la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas que iguala masa por aceleración. Bien, vamos al cuerpo A, acá. Sumatoria de fuerzas en el eje X iguala masa por aceleración en X. Sumatoria de fuerzas en el eje Y iguala masa por aceleración en Y. ¿Este cuerpo en Y se está moviendo? No, por lo tanto todo esto es igual a 0. Bien, ahora díganme ustedes
¿qué fuerzas actúan en el eje X del cuerpo A? El peso y la tensión. Bueno, díganme ustedes con qué signo y cómo lo escribimos. Sería peso, la componente X del peso, la tensión, me dijeron, Sería menos la tensión. no le puse ningún signo, todavía porque no me dijeron al nada. peso. Bien, vamos a ponerle acá, ¿el peso positivo o negativo? Positivo, bien. ¿Alguna otra fuerza en X? Acuérdense que esto No, no tiene una componente acá y una componente acá. No, igual a masa por aceleración. Eso en el eje X. ¿Y en el eje Y qué tenemos? la normal y la componente Y del peso. Normal, positiva o negativa. Positiva. Normal de A positiva menos la componente en Y del peso igual a 0. Esto con respecto al cuerpo A. Y con respecto al cuerpo B, ¿qué hacemos? Aplicamos lo mismo. O sea, sumatoria de fuerzas en el eje X igual a la masa del cuerpo B por la aceleración de ese cuerpo, y sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a la masa de ese cuerpo por aceleración en Y. ¿Se está moviendo en Y? No. Por lo tanto, esto es igual a 0. Bien. ¿Qué tenemos en el eje X, en el cuerpo B? ¿Qué fuerzas actúan en el eje X en el cuerpo B? Solo tensión. La tensión, ¿positiva o negativa? Positiva. Positiva. Tensión. ¿Y actúa alguna otra fuerza? No, el peso, ¿no? No, porque la Ah, componente... no, porque está sobre el eje Y. Exactamente. Claro. Bien. Entonces esto acá igual a la masa de B por la aceleración en X que tiene el cuerpo B. Y sobre el eje Y, ¿qué tenemos? Normal y peso. Normal y peso. Normal positiva va a ser una normal de B menos el peso de B igual a 0. Perfecto, tenemos estas 4 ecuaciones. Bien, no nos olvidemos qué es lo que nos pedía el ejercicio. Nosotros teníamos que calcular el tiempo que requiere el bloque A, partiendo del reposo, recorra 4,9 metros sobre la superficie del plano. O sea que este parte del reposo que recorra una distancia de 4,9 metros. ¿Sí? Ahora bien, les pregunto. ¿Con qué aceleración se va a mover el cuerpo A y con qué aceleración se va a mover el cuerpo B? ¿Cómo son estas dos tensiones que actúan en el cuerpo A y en el cuerpo B? ¿Qué les parece a Iguales. ustedes? Claro, son las mismas. Acuérdense que en este caso nosotros las poleas, por eso nos decía que eran de peso despreciable y sin rozamiento. Por lo tanto, las tensiones, si ustedes se fijan acá, esta tensión que está acá, el par de acción y reacción va a ser acá, y esta tensión va a estar acá, el par de acción acá, y se va a transmitir y va a ser igual a esa tensión. Por lo tanto, las tensiones son iguales, la aceleración va a ser igual, vamos a llamarla como aceleración, vamos a llamarla A, y la tensión, ya la llamamos como T. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros?
tendríamos que, bueno, acá ya la tenemos, esta ecuación de tensión que la despejamos en el que nos quedó del cuerpo A, llevarla a la primera ecuación que tenemos acá en el cuerpo B, y acá ¿qué podemos hacer? Una vez que tengamos eso, despejamos ¿qué? La aceleración, calculamos la aceleración, y con esa aceleración, ¿qué hacemos después? Este cuerpo al descender, ¿qué movimiento tiene? Un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para que descender esos 4,9 metros, calculamos el tiempo. ¿Se entiende? ¿Se animan a calcularlo? Entonces, tendríamos que reemplazar T en la Claro. ecuación de A. Claro. De acá despejar la aceleración. Y una vez que tengan esa aceleración, ¿cuál era la ecuación de desplazamiento en un movimiento rectilíneo uniformemente variado? X final es igual a X inicial más velocidad inicial por el tiempo, más un medio De la aceleración, por el tiempo al cuadrado. Nos decía que claro, este cuerpo... y ahí reemplazamos y Exactamente. obtenemos el tiempo. Y obtienen el tiempo. ¿Se animan a despejarlo? Obviamente después lo hacemos, pero ¿se animan ustedes a tratar de despejar esto? ¿O quieren Sí, que sí. lo simplifiquemos un poquito mejor a estas ecuaciones? Vamos a hacerlo acá arriba. No quiero borrar el diagrama de cuerpo libre. Entonces me quedaría P en X. ¿Cuánto vale P en X del cuerpo? Esto era P en A. Vamos a separarlo porque era P en A. P en A en X. ¿Cuánto vale? Sería P por el seno de beta, P por el seno ¿no? de beta. Perfecto. ¿Y cuánto vale P? Era M de Masa A por gravedad. por G, claro, por el seno. Beta creo que era 30 grados, ¿puede ser o no? Bueno, después lo reemplazamos, no Sí. importa. Creo que sí. Profe, Vamos. ¿podés subir un poco la cámara? Sí, perdón, ahí. Quería que se vean las dos ecuaciones. Entonces nos quedó. Esto es, dijimos, toda esta expresión es PAX, ¿sí? Menos la tensión, que no la conocemos, ¿a qué es igual? A la masa de A por la aceleración, que tampoco la conocemos. Eso lo tenemos de la ecuación 1 del cuerpo A. Y de la ecuación 1 del cuerpo B, ¿qué tenemos? Que la tensión es igual a la masa de B por aceleración. ¿Sí? El enunciado nos decía que la masa de A es igual a la masa de B, que era igual a 20 kilos. O sea que las masas son iguales. ¿Qué nos quedaría entonces? Reemplazar esta ecuación acá. Sustituimos la tensión por la masa de B por A acá, que la masa de B vale 20 kilos. ¿Y qué nos quedaría? M de A, que 20 kilos por 9,8, por el seno de 30. 20 kilos por 9,8 metros sobre segundos cuadrados, por el seno de 30 grados, menos M de B por aceleración, que serían 20 kilos, por la aceleración que no la sabemos, igual a masa de A, que sería 20 kilos, por la aceleración. Bueno, de acá despejamos A.
¿Alguno lo calculó? Sí. 2,45 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, ¿alguno le dio otro valor o no? Confiamos. A mí me dio lo mismo. Bien. Bueno, entonces... Yo creo que me hice lío con el despeje porque me dio nada que ver. ¿Por qué, María? Me dio 1,97, pero no sé. Para mí me confundió en el despeje, así de algo. Bueno, a ver, vamos a hacerlo, ¿verdad? ¿Hasta acá lo entendimos? ¿Cómo llegamos a esto? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Esto es una A, ¿no? Vamos a hacer, a lo mejor no se ve bien ahí. Agrupamos lo que tiene A de un lado y lo que no tiene A del otro lado. Esto lo podemos resolver. 20 por 9,8 por el seno de 30. ¿Cuánto da? 98. ¿18? 98. Ah, 98. 98. Sí. 98 newton. ¿Sí? Y del otro lado, ¿qué nos quedaría? Este menos 20 pasaría sumando. O sea que nos quedaría 20 por A más 20 por A. Yo le saco las unidades. 20A más 20A. ¿Esto cuánto sería? 40. 20 más 20, 40. 40, en este caso son kilos, ¿no? Por A, y de este lado 98 newton. Ah, claro, ahora pasaría dividiendo y ahora sí me da 2,45, claro, claro. Sí, me había hecho el Exactamente. lío con el despeje. Exactamente. Esto quedaría 98 newton dividido 40 kilos. Los kilos se van y me quedaría que la aceleración, vamos a hacerlo acá, es igual a 2,45 metros sobre segundo cuadrado. Bien. Pero ahí no termina el ejercicio, porque el ejercicio que nos decía, que teníamos que Calcular el tiempo. el tiempo. Bueno, a ver, entonces resuélvanlo. A ver si llegan al tiempo. Estoy borrando acá. Eso que me despegue igual a x inicial más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de esa aceleración por el tiempo al cuadrado. Como parte del reposo, esto es 0 y esto es 0. Entonces, ¿qué me quedaría? Esa distancia que recorre es igual a un medio de esa aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero yo lo que quiero averiguar acá, ¿qué es? El tiempo. Me dio 1,91, bueno, 1,92. Bueno.
Yo lo tomé con todos los decimales y me dio 2, que es, Bueno, A mí es también me dio básicamente 2. lo mismo. bueno, sí, es lo mismo. Depende de los decimales que hayan usado. Pero bueno, el tema es que hayan despejado bien acá el tiempo, que el 2 quedaría multiplicado por la x, dividido la aceleración, y todo esto raíz cuadrada. Da aproximadamente 2 segundos. 2,0 segundos. 1,91 está, 92 está bien. O sea que quedaría 2 por la distancia, 4,9, dividido esa aceleración que sacamos, 2,45, y aplicamos raíz. ¿Sí? Acuérdense que la raíz nos da dos valores, el más menos, siempre tomamos el positivo. ¿Sí? 2 segundos. ¿Te dio, Judith, que te veo renegar ahí o no? Sí, sí, me dio. Estaba revisando otra cosa que me parece que anoté algo mal, pero ya está. Ah, bien, bien. Bueno, entonces a todos les dio, perfecto. Bueno, y la parte B que nos pide, la tensión. La tensión que ¿qué? De la cuerda que De une la a ambos cuerda. cuerpos. Bueno, a ver, ¿cómo la averiguan? La tensión la podemos calcular de cualquiera de estas dos ecuaciones que tenemos acá. O de acá, o de acá. Nos tiene que dar igual. La podemos hacer de esta acá, que ya la tenemos despejada, y mucho más simple, o de esta, que no la tenemos despejada, y tenemos varios términos. Pero de los dos lados no tiene que dar igual. Si despejamos la tensión de acá, nos queda que la tensión es igual. Pasaría del otro lado sumando, y este pasa restando, a la componente del peso en X, que sería el peso. Sería la masa del cuerpo por la gravedad, por el seno de 30 grados, menos la masa de A por el valor de esa aceleración. Y de este lado tenemos que la tensión es igual a la masa de B por la gravedad. O sea, de cualquiera de Yo estos dos términos. usé esa última y me dio 49 newtons. Bueno, sí, perfecto. Cualquiera de las dos te tiene que dar 49 newtons, ¿sí? O sea, de cualquier manera de donde la saquen, tiene que dar 49 newtons. ¿Se entiende, no? Porque las tensiones eran iguales, ¿sí? Obviamente esta expresión, esta ecuación que nos quedó acá, es mucho más simple que esta ecuación que nos quedó acá. Pero de cualquiera de las dos maneras, no tiene que dar lo mismo. ¿Se entiende, no? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ¿a alguno les quedó alguna duda de lo que vimos hoy? Acuérdense que el 4 lo dejamos
para para que lo traten de resolver. Creo que era un cuerpo, porque me parece que yo tengo una guía vieja. Me parece que era un cuerpo, a ver si lo leemos, a ver si lo tengo por acá. Creo que era un cuerpo apoyado sobre una mesa, ¿puede ser o no? Sí, Habla de que sí. Bueno, traten de hacerlo. Sí, obviamente si lo tratamos de resolver la semana que viene, si no, pero traten por lo menos de plantear, de hacer los diagramas de cuerpo libre. Puede ser que hay dos cuerpos. Vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre de los dos. Y bueno, después tienen que calcular para qué valores de fuerza la masa acelera hacia arriba, la masa M, la chiquita, acelera hacia arriba, y después también hay que determinar la fuerza para que la tensión de la cuerda sea nula. Bueno, traten de por lo menos de plantearlo, y si se les genera alguna duda, lo tratamos de resolver la semana que viene. ¿Les parece? Dale, gracias, Dale. profe. Bueno, pero ¿a alguno le queda alguna Muchas duda de gracias. esto? Sí. No, No sé quién habló. ¿Se me cortó el internet? No. Escuché a alguien que quiso preguntar algo y lo corté justo. Y no vi quién era.